Muy buenas noches, mi nombre es Tairo Rafael Matute, estudiante de Derecho, cuarto año. En relación a la referencia histórica de Derecho Probatorio, eh, en cuanto a la historia, podemos destacar que en cuanto a la evolución se puede diferenciar cinco fases, entre ellas la etapa de las pruebas judiciales, etapa étnica, la religiosa, la fase legal, la fase sentimental y la fase étnica como tal. Entre las acepciones de la palabra prueba podemos argumentar que es un instrumento u otro medio que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Por otra parte puede ser un indicio, señal o muestra que se dé de algo en específico. En cuanto al concepto acerca del derecho probatorio, podemos definir que es aquella rama del derecho que se ocupa de la fijación, evaluación, práctica y examen de las pruebas como tal. Es un proceso para crear al juez una convicción de certeza, de respeto de la causa para poder hacer o juzgar como tal. Entre las características tenemos que una está integrado por una serie de principios. Dos, sus normas son de carácter procesal. Tres, tiene por objeto servir para demostrar la certeza o la falsedad. Como tal la naturaleza jurídica de la prueba, podemos denotar que toda prueba comprende de dos hechos, sea el que se trata de probar y el que se emplea para probar. Entre las definiciones de fuentes de la prueba, podemos definir que es un concepto extrajurídico que se corresponde forzosamente con una realidad anterior al proceso y extraña al mismo, puesto que existe independientemente de que llegue a realizarse o no un proceso como tal. En cuanto al principio de legalidad de la prueba, este se define como un requisito intrínseco de la actividad probatoria y consiste en que solo son admisibles con medio de pruebas aquellos cuya obtención se haya producido conforme a las reglas de la legislación procesal y los convenios internacionales en materia de derechos humanos. En cuanto a los principios generales de la prueba judicial, podemos colocar como una introducción que nos dice que para que la prueba cumpla su fin de lograr la convicción del juez sobre la existencia o no de los hechos que interesan en el proceso, en forma que se ajusten a la realidad e indispensablemente otorgar libertad para que las partes y el juez puedan obtener todas las que sean pertinentes, con la única limitación de que aquella razón de la moralidad sobre los hechos que la ley no permite investigar o que resulten inútiles. En cuanto a los sujetos, órganos y objetos de la prueba, podemos definir que el órgano de la prueba es aquella persona que acta como elemento intermediario entre el objeto y la prueba y el juez. Por ejemplo, en una declaración testimonial, el órgano de prueba es el testigo. En cuanto al objeto de la prueba, comprende fundamentalmente dos grandes apartados, es decir, la prueba de los hechos y la prueba del derecho. El Código de Procedimiento Civil venezolano hace expresa mención de los hechos y el derecho de establecer, de acuerdo al artículo 340 del referido código, como requisito de la demanda, la relación de los hechos y los fundamentos de derecho que se basan en la pretensión. Y en relación del sujeto de la prueba, por sujetos entendemos de las personas que se desempeñan en algunas actividades procesales, probatorias, de proposición, admisión, práctica, contradicción o discusión. Es decir, que es la procesión de la prueba. Esto es el juez y las partes principales y secundarias del proceso. Muy buenas noches, muchas gracias.